Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto que estén con Radio El Salvador del Mundo en su programa El Redil. Gracias por una semana más de acompañarnos. Y pues bien, esta semana vamos al fin a concluir el tema que comenzamos la semana pasada y hoy vamos a desmembrar todo lo que hacía falta para concluir este bello tema que se llama cómo escoger la mejor parte. Pero para poderla escoger, nos vamos a poner en el mejor lugar. Así que les pido que ahí donde están, nos acompañen en esta oración y nos pongamos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, porque una semana más tú nos has cuidado, nos has protegido. Mi Dios, a pesar de que las circunstancias por fuera no se tornan de la mejor manera, pero tú has ido velando por cada uno de nosotros de una manera espectacular. Señor, yo sé que muchas cosas han pasado en estos días, pero si no fuera por tu mano que nos sostiene, si no fuera porque nuestro guardián no duerme de día ni de noche para protegernos, no pudiéramos estar acá. Por eso, yo te entrego, mi Dios, las palabras que hoy vamos a compartir, el mensaje que vamos a recibir, porque yo sé que tu palabra sigue hablando, que tú tienes muchas cosas por decirnos al corazón. Mi Dios, yo quiero hacer una oración especial por todos aquellos que están padeciendo de una u otra manera los estragos de esta pandemia. Primero, por aquellos que están fuera de casa, fuera de El Salvador, que no han podido regresar a nuestro país, que todavía siguen en esos lugares esperando las noticias para que tú les pongas paz en su corazón, les des paciencia un poco más, Señor, pero sobre todo les des la oportunidad de tener las condiciones adecuadas para que allá donde estén, también, mi Dios, la estén pasando lo menos caótico posible, Señor. Te pido también por aquellos hermanos que están aquí en el país, pero que están en los diferentes albergues, pasando la cuarentena obligatoria, para que toques sus corazones y les des la tranquilidad que necesitan. Te pido, Señor, por aquellos que también han sucumbido a esta enfermedad, por los familiares de los que han perdido alguna persona importante de sus vidas, por aquellos que han muerto a causa de este virus. Yo te pido que tomes sus almas, Señor, que los acojas en tu seno, y que a las familias que han tenido esas pérdidas tú les des la paz necesaria. Señor, yo sé que tú todo esto lo vas a trabajar para que al final sean para nuestro bien. Permítenos tener esa apertura de corazón y de mente para que lo podamos entender y no caigamos en la desesperación. Porque tú nos quieres, Señor, siempre cerca de ti. Nos quieres escogiendo lo mejor. Y yo te doy gracias porque este tema, esta noche, nos va a llevar a ese punto, a saber escoger lo mejor de la vida, pero sobre todo, lo mejor que viene de ti. Gracias, mi Dios, todo esto te lo pongo en tus manos y lo clamo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues bien, como les decía, hoy vamos a concluir el tema de cómo escoger la mejor parte. Y haciendo un breve resumen de la clase anterior, hablábamos ¿se recuerdan? De la lectura de Marta y María, del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, donde Cristo llega a la casa de esta familia, la familia de Betania. Y vimos cómo se da ese lío en el corazón de Marta, donde ella se desespera y se ve cómo todo se le viene encima en cuanto a todos los quehaceres que tenía que hacer. Vemos también la respuesta del Señor de cómo le va poniendo poco a poco paz en el corazón para tranquilizarla a ella, pero le dice algo bien importante y le dice: María, de muchas cosas te preocupas, mas sin embargo, solo una es importante.
¿verdad? Y, perdón, a Marta se lo dijo, a Marta, creo que mencioné María. Y le dice, María la supo escoger. Entonces vemos cómo Marta cae en ese punto en el que explota, pero no explota tanto por lo que estaba pasando, porque era una mujer acostumbrada a ese tipo de quehaceres. Tal vez no en el volumen en el que estaba, pero sí podía haberlo resuelto de otra manera. El punto, como decíamos la clase pasada, es cuando cada uno de nosotros nos encontramos en los quehaceres de la vida, en las circunstancias cotidianas, y lo que se nos viene es el querer estar a la altura de todo eso, pero no a la altura en la cual nosotros damos lo mejor de nosotros, sino que a pesar de ya dar lo mejor, queremos dar aún algo más. Y somos nosotros mismos los que nos ponemos quizás peldaños extras en nuestra vida para demostrarnos algo, para demostrarle algo a alguien más, o incluso para querer alcanzar metas. Pero en esa búsqueda nos damos cuenta de que dejamos de saborear todo lo que tenemos. Y a pesar de tener lo mejor, porque Dios siempre nos da lo mejor, no lo podemos disfrutar, sino que tenemos una expectativa de querer más, más y más. Y al final de cuentas, el cansancio que nos llega a nosotros entra primero a través de nuestro corazón, luego a través de nuestra mente y luego estalla en nuestro físico. Leyendo un poquito de hoy de salud, de medicina, yo me doy cuenta cómo hay muchas enfermedades que su origen no está tanto en sí en aspectos fisiológicos, sino que tienen un inicio en el mal uso de nuestro criterio, de la paz interior, y tocan nuestra mente. La manera en que nosotros resolvemos las cosas después nos pueden afectar en una enfermedad. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en la lectura de Marta y María y que vemos que Marta está tratando de cubrir unos zapatos más grandes, como se dice cotidianamente, de los que ella puede usar, ahí es donde cae en ese estrés, en esa desesperación. Y Jesús le dice, todo eso de lo cual tú te estás preocupando, tarde o temprano se puede acabar. Pero hay una cosa, que es la más importante de todas, esa nadie te la puede quitar. Creo que Jesús, en esa respuesta, nos recalca, nos vuelve a decir de que efectivamente la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en la vida son importantes. Tu trabajo es importante, el cuidado de tu familia es importante, el cuidado de tu salud, de tu cuerpo es importante, ¿sí? El estudio, el que tú te quieras preparar, capacitar con una maestría, etcétera, etcétera, es importante. Pero el que sea importante no quiere decir que sea lo más importante. Y por eso en esta clase vamos a aterrizar ya en ese punto. Entonces, como vemos, el punto de Jesús era que Marta descubriera que lo más importante ya lo tenía. Porque cuando Él le dice, mira, te estás preocupando por todo esto, que es importante, pero aquí tienes esto, que es lo más importante. Quiere decir que ella ya lo tenía. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué es o hacia dónde debemos de ver para poder escoger esa mejor parte? Y para poder llegar a ese punto, nos vamos a basar en una imagen bíblica, que yo creo que muchos de nosotros ya la hemos leído, y que es bien interesante, porque tiene que ver con un aspecto de la naturaleza, ¿sí? Y es un río. Si ustedes ponen atención a lo que vamos a leer, se van a dar cuenta que no solamente en tiempos antiguos el agua tenía un valor importante, es más, hoy tiene un valor importante.
cuántas quejas a través de todo esto que estamos viviendo fluyen a través de el poder tener todos los días agua potable en nuestras casas, importante para el aseo, importante para el cuidado, importante para muchos de los procesos de la vida. O sea que el agua forma una parte importante, pero aquí no vamos a hablar de cualquier agua, aquí vamos a hablar del agua que fluye en un río, ¿sí? Y que tiene un valor bien significativo, porque al igual que de lo que acabamos de mencionar, también vamos a ver cómo esta agua representa la vida y la vida en abundancia. El agua sabemos que es útil para muchas cosas, ¿sí? Para muchas cosas. Para la agricultura, para la ganadería, para la industria, etc. Y ha venido siendo importante a través de la historia, tanto así de que las culturas más grandes, las civilizaciones más grandes, han tenido sus asentamientos principales a la par de una fuente de agua, ya sea un río especialmente, un lago y todo. ¿Por qué? Porque les proveía comida, les proveía el agua para sus cultivos, para su limpieza, para todo. Tanto así que muchas de estas culturas llegó un momento en que levantaron el agua al nivel de Dios. Ustedes saben, en culturas como Egipto existía un Dios del agua. En nuestras culturas, aquí en América Latina, ¿verdad? Los mayas, etcétera, también hemos visto cómo había un Dios del agua. ¿Por qué? Porque servía para generar tal vida que lo llevaban al plano de una deidad. Entonces, cuando nosotros vemos ese pasaje de la Biblia, donde Moisés, por orden de Dios, transforma el agua del Nilo en sangre, eso significaba de que el Dios de Israel estaba por sobre cualquier Dios. Imagínense, habían muerto a un Dios, lo había aplastado totalmente. Moisés con ese acto aplasta a un Dios de Egipto. Entonces es donde el faraón pues como que empieza a entender y dice, no, es hora de que este pueblo huya. Entonces, vamos a leer un pasaje bien importante en el libro de Ezequiel, y quiero que abran sus Biblias todos, en Ezequiel capítulo 47, versículos del 1 al 12. Y leo para ustedes. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua, y que corría hacia oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte, y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba a oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar al oriente. El agua me llegaba entonces a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas habían muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el mar muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce, y en cualquier parte a donde llegue esta corriente,
podrán vivir animales de toda clase y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida, desde Engadí hasta Englaim. Habrán pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Ahí quedará agua salada que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque están regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Esta es palabra de Dios. El profeta Ezequiel es un profeta muy especial porque es un profeta que tiene muchas visiones, ¿sí? Y dentro de esta, ya casi al final de su libro, pues está precisamente esta, que es bien importante. Porque es la visión de algo que en cierta medida, si lo podemos ver desde este ángulo, no es algo que se haya convertido en realidad, algo que lo haya visto físicamente el pueblo de Israel. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Bueno, primeramente porque dice que es el agua que sale del templo. Para los que han visto o conocen el templo de Israel en Jerusalén, se darán cuenta de que en todo alrededor no hay una fuente de agua, ni mucho menos un río. O sea, que literalmente del templo de Israel no nace agua. No hay un río que brote desde ahí. Y entonces, ¿qué significa esa visión? ¿Por qué es tan importante? Porque bueno, el resto de la visión, cuando dice que el agua dará vida, que habrá un lago donde brotará toda clase de peces, bueno, uno dice, se refiere al mar de Galilea, ¿verdad? Y obviamente los que conocen el Mar Muerto, efectivamente, parece una ciénaga, hay muchas zonas pantanosas, donde sí, el agua pues es salada, súper salada, tanto que no hay vida. Bueno, no hay vida. Entonces, ese torrente que nace del templo, que como nos va describiendo poco a poco la lectura, empieza primero como un manantial y luego se vuelve un río tan grande que no puede ser atravesado caminando, sino que a nado, y que hay toda clase de vida ahí. ¿Qué representa? ¿Qué representa todo esto? Menciona también en el versículo 12 que a la orilla del río habrá toda clase de árboles. O sea que habrá mucha fruta. Y dice que son árboles que todo el tiempo darán fruta, que todo el tiempo van a dar alimento, que siempre van a estar produciendo algo que beneficie al ser humano. Y no solamente en el punto del alimento, sino que también como medicina. Imagínense qué maravilloso esto. Ya quisiéramos tener nosotros un arbolito en la casa que dé todo el tiempo, que no haya una estación en la que se quede pelón, ¿verdad? En la que se quede solo con sus ramas, sino que, y al mismo tiempo, que sus hojas puedan servir de medicina. Bueno, tal vez alguien me dirá, bueno, un árbol de naranja, ¿verdad? Un naranjo, las hojas pues pueden servir, digamos, para medicina, para algo, pero que esté constantemente, que no pare de dar, ese alimento, esa medicina, que siempre esté produciendo. Imagínense
Vamos a poner este ejemplo. Imagínense que ustedes, no sé qué es lo que más les gusta a ustedes comer, ¿verdad? A mí me gusta mucho, hoy que hemos estado más que todo encerrados en la casa, que haya sorbete en la casa. Imagínense que ustedes cada vez que llegan al refrigerador, abren la puerta del freezer y ahí está el sorbete. Y ustedes comen, bueno, se acabó, lo dejan, y al día siguiente vuelven a abrir y ahí hay otro tarro de sorbete. Y así, el otro día, otro tarro de sorbete. Y así, y cada vez que ustedes abren su refri, siempre hay el alimento que más les guste. Algunos va a ser fruta, algunos va a ser, qué sé yo, yogur, qué sé yo. Cada quien tiene su alimento preferido que quisieran que cada vez que abran la refri, siempre esté ahí. Siempre esté ahí. Sería, no sé, maravilloso tener una refri así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con todo esto que estamos leyendo? Bueno, el punto es qué es lo que en realidad sale del templo. ¿Qué es lo que emana de la casa de Dios, del templo de Dios, y que llega a toda la humanidad y que constantemente le está dando alimento, le está dando vida, le está dando salud, le está dando lo necesario? Fíjense, regresemos un poquito. Marta estaba afanada por muchas cosas. Ella quería que todo estuviera totalmente cubierto. Pero al final de todo, ella solo necesitaba una cosa. Hoy que nosotros estamos en esta situación, nos podemos dar cuenta de que hay muchas cosas, decíamos la clase pasada, que abarcan nuestra vida, que forman un todo. Pero hoy que quizás lo hemos perdido o que lo hemos puesto en pausa, nuestra vida ha continuado. Yo no sé ustedes, pero para mí el día muchas veces es hasta más corto que cuando andaba en mi vida cotidiana, en mi trabajo cotidiano. Y estaba en esa situación de que pensando, ok, he dejado de ver muchas cosas, he dejado de hacer muchas cosas, pero no me falta lo necesario. No he perdido lo más importante. Entonces, este río es un símbolo. Es un símbolo de algo que es más grande en sí que lo que pueda significar el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para poder entender a cabalidad lo que la visión de Ezequiel nos quiere decir, vamos a tomar como base otra lectura y vamos a buscar en la Biblia el Salmo 1. El Salmo 1 también habla de un río. El tema del Salmo 1 dice la verdadera felicidad. Fíjense qué importante, solo desde aquí, desde el tema. Al final de cuentas, mis hermanos, y eso lo venimos viendo desde las clases anteriores, el ser humano, más que estar en una búsqueda constante de saciar sus necesidades básicas, más allá de todo eso, ¿sí? Más allá, a pesar de estar haciendo eso, el hombre siempre tiene una necesidad que es la más importante para el ser humano, y es alcanzar la felicidad. Tal vez tú puedes estar en una situación de que tu trabajo no es lo mejor, no es lo que esperabas, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo porque a través de él llevas el pan a tu casa. Pero tú cubres esa carencia que puede estar dándote ese trabajo con muchas otras cosas que sí te provocan felicidad. Entonces, al final ves que todo este conjunto de cosas que sí te dan felicidad son más grandes que esto, que a pesar de no ser lo mejor que tú querías para ti, pero que te sirven para poder mantener todo lo demás o para darle un soporte a todo lo demás. Y en muchas ocasiones esto que es grande, que te vuelve feliz, le da el soporte
a esta otra parte. Entonces, este salmo te habla de eso, de la verdadera felicidad. Entonces, veamos el Salmo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y dice: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Es como un árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto a tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva al desastre. Palabra de Dios. ¿Qué pasa con esto? Fíjese que este salmo dice cosas bien importantes. Y vamos a ir viendo poco a poco. En el versículo 2 dice que ese hombre que quiere vivir la verdadera felicidad, ese hombre que anhela alcanzar lo mejor para su vida, dice, pone su amor en la ley del Señor y medita en ella noche y día. Habla en el versículo 3 nuevamente de ese árbol plantado a la orilla del río que da su fruto a tiempo, es decir, en el momento justo, y sus hojas jamás se marchitan, es decir, siempre da abrigo, siempre da protección, siempre permanece frondoso, permanece siendo útil, dando lo mejor. Y dice ahí, y todo lo que hace le sale bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en que quisiéramos que en nuestra vida todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos en nuestra vida nos saliera bien? Y muchas veces sentimos que eso es cuesta arriba, es algo imposible, es algo como, ¿y cómo? ¿Y dónde busco? ¿Y qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Y cómo tomo mis decisiones? Para que al final todo me salga bien. Pero esto me lleva a otra cosa. Me lleva, si yo no lo manejo de acuerdo al punto de vista de Dios, esa parte me lleva a un vivir en el temor. ¿Por qué? Porque si yo quiero que todo me salga bien, es probable que yo caiga en el juego de ver qué es lo que me puede salir mal. Y eso es lo que le pasaba a Marta, que ella estaba pensando en, ¿y si yo no hago esto? ¿Y si yo quito esto? ¿Y si yo no tengo la ayuda necesaria para...? Entonces, algo va a salir mal. Y yo no voy a estar a la altura de las circunstancias, a la altura de todo. Y decíamos la clase pasada, que qué terrible es que también eso nos abarque en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida en comunidad, en religión. Yo puedo ser esclavo, no del buscar que todo me salga bien, sino que del estar constantemente aterrado de lo que me puede salir mal. Miren, si hay algo que el ser humano puede tener garantizado, es que no todo lo va a tener bajo su control. Siempre va a haber algo que se puede salir del camino que uno ha trazado. Ya sea por circunstancias externas o por circunstancias internas. Ya sea por algo que yo pueda hacerlo como un error en algo que yo hago, ¿sí? O porque alguien de mi equipo de trabajo se equivoca. Y es que, mis hermanos, no somos perfectos. El único perfecto es Dios.
Entonces, si yo me meto en la lectura, me doy cuenta de que para poder estar en ese nivel, en ese punto en el que todo me salga bien, primero que nada lo tengo que ver todo desde donde nace todo. Y en la visión de Ezequiel decía que ese río que genera vida, que está ahí y que va paso a paso evolucionando, creciendo, nace del templo de Dios. Y el templo de Dios, mis hermanos, es su corazón mismo. Entonces, ¿qué nos quieren decir estas dos lecturas juntas? Que verdaderamente todo lo que yo soy, antes que nacer de mi intelecto, de mi capacidad, antes de, con esto quiero decir que sí lo vamos a utilizar siempre, pero antes de todo eso, tiene que nacer de mi relación con Dios. Fíjense, el árbol que está plantado a la orilla no deja de dar frutos, ¿sí? Compara al hombre como un árbol sembrado a la orilla del río y que siempre da frutos. Es decir, cuando lo necesitas, cuando tú necesitas algo de esa persona, siempre está ahí. Ese hombre que medita en la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios y que medita día y noche de ella, es ese árbol frondoso que siempre da fruto, que jamás se marchitan sus hojas, que todo le sale bien. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo podemos ver? Si se fijan, en las relaciones personales, sobre todo, es casi evidente que siempre vamos a necesitar nosotros la ayuda de alguien o alguien la ayuda de nosotros. Y qué bello es cuando tú puedes encontrar a alguien al cual tú te le puedes acercar, le puedes pedir un consejo, le puedes pedir ayuda y vas a encontrar una respuesta. Cada vez que tú lo buscas, es como ese árbol plantado a la orilla del río que está ahí dando frutos, teniendo sus hojas verdes, su follaje completo para darte el cuidado y la protección que necesitas. Sin importar las inclemencias del tiempo. Porque si algo nosotros podemos entender en la palabra de Dios, es que no nos indica que algo va a ser siempre pleno, por siempre, sino que en el camino siempre van a haber tribulaciones. Como la imagen de los discípulos en la barca, cuando llega esa tormenta y que a pesar de que Jesús está ahí, la barca parece que se hunde y ellos se preocupan y dicen, ¿cómo es posible? Y despiertan a Jesús. Y Jesús les dice, ¿que no han entendido que con solo que yo esté aquí con ustedes, ya las cosas van a ir mejor? Y vemos cómo Jesús se levanta, le ora al Padre y las aguas se calman. Y aquellos discípulos se llenan de temor y dicen, ¿cómo es posible que hasta el agua le haga caso a Él? ¿Quién es? Pues mis hermanos, en nuestra vida no quiere decir que todo va a ser color de rosa. Puede ser de que vengan circunstancias en las que nosotros padezcamos de algo, qué sé yo, la pérdida de un trabajo, sacar una mala nota en los estudios, el perder un familiar, el tener una enfermedad, que con esta situación tú después no puedas seguir con tu negocio, no puedas seguir adelante, pérdida de un empleo, no sé.
Y no quiero que lo tomes como algo profético para tu vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? ¿O qué pasa cuando algo de este tipo llega a nuestra vida, nos toma por sorpresa y uno, ¿en qué se convierte? Porque cuando yo quiero escoger lo mejor para mí, yo lo que tengo que hacer es buscar aferrarme de aquello que nunca se va a agotar, de que nunca me va a fallar. Yo tengo que aferrarme de aquello que pase lo que pase, circunstancia en la que esté, yo siempre voy a recibir lo que necesito, lo que es bueno, lo que va a llenar mi vida por completo. Jesús, cuando está con la samaritana en el pozo, le dice: si tú bebieras del agua que yo doy, jamás volverías a tener sed. Y en automático la samaritana le dice: pues dame de esa agua. Y fíjense cómo es Dios de bello en esa circunstancia. Porque cuando quieres saciar tu sed, lo que te hace es que tú tengas un encuentro real con Él. No un encuentro en el que tú ves el milagro que Él puede causar en tu vida. No es un encuentro en el cual tú únicamente percibes lo que anda o recibes lo que andas buscando, sino que es un encuentro donde al final de la plática lo que tú te llevas es a Cristo en tu corazón. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que aunque hayan carencias en la vida, si tú te llevas a Cristo en tu corazón de esta forma, tú vas a saber dar fruto en todo el tiempo. Porque tú vas a estar sembrado a la par de ese río. Tú vas a estar alimentándote del caudal que ese río lleva. De todo lo mejor que ese río puede dar. Porque ese río, mis hermanos, ese río es Cristo Jesús. Y esa agua que se puede tocar, que se puede beber, es su palabra. Entonces, ¿qué hago yo para escoger la mejor parte? Pues lo mejor es buscar sabiduría en la palabra de Dios, porque eso nadie te lo puede quitar. María estaba ahí postrada delante de Jesús. Ella estaba escuchando cada palabra que Cristo decía. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Para que cuando llegaran los momentos difíciles, ¿sí?, ellas pudieran decir: lo que Cristo me enseñó fue esto. Si ustedes siguen la historia de Marta y María cuando muere Lázaro, si bien es cierto, ambas le dicen a Jesús que por qué había tardado tanto en llegar, le dicen: pero ¿sabes qué? Sabemos algo, que no importa lo que haya pasado, ya tú estás aquí. Ya tú estás aquí. Y que tú vas a hacer lo mejor. Porque se acordaron de que Cristo les había dicho que si creían en Él, iban a ver cosas maravillosas. Mis hermanos, cuando nosotros dejamos de tener una fe expectante, sucede en nuestra vida que dejamos de ver las cosas como Dios nos la proyecta, como Dios la ve. Caemos en la desesperación, caemos en la preocupación y puede que lleguemos a colapsar como colapsó Marta. Que no sepamos cuál es el rumbo que debemos de seguir. Pero si yo me aferro
a la palabra de Dios. Fíjense cómo dicen, este hombre que ama la palabra de Dios, que la ama. Hermano, ¿qué tanto tú amas la palabra de Dios? En estos días que hemos estado más tiempo en casa, como muchos me han dicho, con tiempo de sobra, ¿qué tanto tú has aprovechado para aprender de Dios? Para dejar que Dios toque profundamente tu corazón. ¿Qué tanto tú le has permitido a Dios instruirte para que así de ese templo que es su corazón brote ese río de agua viva y te inunde a tal punto que no lo puedas cruzar caminando, sino que tengas que nadar, que tengas que profundizar, que meterte a las profundidades de ese río, como bucear, dejarte que todo te empape, que todo te llene, que la palabra de Dios te inunden completamente. ¿Qué tanto hemos meditado día y noche de lo que Dios tiene que decirnos? ¿Qué tanto también yo he dejado a través de esa meditación o a través de eso que Dios me está dando, convertirme en ese árbol frondoso que te da la capacidad de llegar y de alcanzar a los demás? Te da la capacidad de poder tener ese consejo, de poderle hablar, si tú tienes ovejas, a tus ovejas, y no solamente preguntarles cómo están, sino necesitas administración, necesitas algún consejo, necesitas contarme algo de lo que has estado viviendo, de tus temores. Y si tú tienes la capacidad, llegar y decir, hermano, ¿qué te hace falta? ¿Te hace falta un súper para la semana? Yo aquí estoy, mi hermano, yo sí lo puedo hacer, te puedo ayudar. O nos hemos metido en esa concha del temor, que como yo no puedo estar a la altura de lo que las circunstancias requieren, entonces lo mejor es, me escondo, me enconcho, o como reaccionamos otros, ¿verdad? Nos enojamos y explotamos. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cuál es el fruto que a través de toda esta circunstancia está brotando de mi corazón? Soy ese hombre plantado a la orilla del río, donde el alimento constantemente está entrando a su vida y por eso es capaz de dar alimento, o por el temor yo he buscado alejarme de ese río. Sí, Eduardo, mira, es que yo he entrado en una depresión que para qué te cuento, o sea, no me han dado ganas de leer la Biblia, no, es más, no he visto ni siquiera las asambleas en línea, estoy seco, porque el temor me ha inundado. ¿Cómo está reaccionando a toda esta circunstancias, mis hermanos? Entonces, la búsqueda de la mejor parte es la búsqueda constante de lo que Dios tiene que decirnos. Y el camino para llegar a Él es a través de su palabra, a través de la doctrina, a través de toda la enseñanza rica y bella que la iglesia tiene para darnos. Nosotros nos enraizamos en Dios a través del conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque así como Cristo pudo vencer las 3 tentaciones, no diciendo que Él era Dios, sino diciendo quién era su Dios. Así también nosotros lo podemos hacer, pero la única forma de poderlo hacer es instruyéndonos, alimentándonos de algo que no se agota, que es eterno, que siempre va a tener algo nuevo que decirnos.
Mi hermano, qué mejor época esta para tomar la decisión y leer nuevamente la Biblia. Si tú ya te la leíste completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues bien, te aseguro que si lo vuelves a hacer, Dios va a tener algo nuevo que decir. O léete un libro con una enseñanza de los santos, ¿sí? Una encíclica del Papa, una carta doctrinal. Hay tanta riqueza, mis hermanos, hay tanta riqueza que nosotros podemos absorber de ese manantial que nace del corazón de Dios, que es Jesús, y que brota para darnos constantemente lo que necesitamos. Y no solamente alimento, sino que para sanar mi corazón, porque se recuerdan en la lectura que decía que sus hojas sirven de medicina. Tal vez necesitamos sanar áreas de nuestra vida. Tal vez el hecho de que pasemos más tiempo metidos en nuestros cuartos y no en relación con el resto de nuestra familia, lo que están significando es que tenemos una herida aún por sanar y que no podemos llegar al otro. Dios quiere darnos, mis hermanos, libertad. Pero para darnos la libertad quiere que nosotros escojamos tener la mejor parte. Y la mejor parte es su sabiduría. El servicio, el apostolado que nosotros podemos tener, la contemplación a la que podemos llegar, todo eso forma un todo y es parte de la riqueza que podemos tener en estos días. Pero lo que Dios quiere, como decía Santa Teresa de Jesús, es que seamos humildes de corazón, que podamos reconocernos que necesitamos de Dios, que necesitamos acercarnos a Él. Y como ella decía, que la humildad es caminar en la verdad de Jesús, y esa verdad es concreta, porque Jesús es concreto, es claro. Entonces, mis hermanos, la invitación para poder escoger la mejor parte es, primero, ver a nuestro alrededor e identificar cuáles son mis verdaderas prioridades. ¿Cómo he ordenado yo mi vida? ¿A qué le estoy dando el completo valor e importancia de tal forma que dominan lo que yo hago y lo que yo soy? Porque si yo no encuentro con quién peleo, jamás voy a encontrar la forma cómo pelear. Y segundo, la mejor parte yo la alcanzo cuando yo me echo raíces en esa verdad que es Jesús a través de su palabra. Escoger la mejor parte es plantarme completamente en la palabra de Dios, darle su lugar a las enseñanzas, es dejarme tocar por la sabiduría de Dios, y para eso necesito reconocer que hay áreas de mi vida en las que no estoy siendo humildes, y eso me va a llevar a dar fruto a tiempo. Cuando tú regreses a la normalidad de tu vida, espero que los que están a tu alrededor te digan, wow, hemos ganado a una mejor persona. Hoy tenemos a alguien en quien podemos confiar, a quien podemos recurrir, porque eso es para lo que Dios también nos utiliza, para alcanzar a los demás. Mis hermanos, no es fácil, pero si nos acercamos al corazón de Dios, a esa fuente, al templo, nos vamos a dar cuenta que el manantial empieza a brotar hasta que se haga completamente grande. Así que pidámosle al Señor que nos dé siempre a través de su palabra lo que necesitamos escuchar, y que a través de esa reflexión encontremos siempre lo mejor para nuestra vida, lo que podemos hacer mejor, lo que nos va a servir para seguir adelante, para ser personas que demos fruto. Así que inclinemos nuestro rostro y orémosle al Señor. Señor, ¿cuántas veces yo he buscado caminos que no es el tuyo, que no es a través de tu corazón,
para encontrar la mejor parte de mi vida. ¿Cuántas veces yo he tratado de buscar soluciones? Primero, dejándome llevar por lo que el mundo me enseña. Segundo, dejándome llevar por mi orgullo. Y no le permito a tu palabra llegar profundamente a mi corazón. Hoy vengo y me quito caretas, Señor. Me quito expectativas. Me quito esa necedad de querer estar a la altura de todo. Y me acerco a ti con humildad. Porque si bien es cierto, esas cosas me han servido para alcanzar cierto triunfo, pero no me han servido para alcanzar la felicidad plena. Y yo me doy cuenta de que lo que sí necesito es encontrarme contigo en esa felicidad. Por eso, Señor, aquí estoy, humilde, humillado, pidiéndote que entres a mi vida y que me ayudes a que pueda sumergirme en ese río de agua viva, que llegue hasta las profundidades de mi corazón y te deje actuar a ti. Me abro completamente, Señor, hacia ti y te pido que me acompañes en mi vida a través de tu palabra, de la cual yo quiero meditar día y noche, de la cual yo quiero enamorarme más para ser esa persona que tú quieres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Madre, también por estar con nosotros en esta hora. Y gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú nos abres nuestro corazón de una manera especial para recibir la palabra que viene de Dios. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.